¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que esta es casa de su presencia? Si usted cree que esto es casa de su presencia, yo creo que hay una nube de Dios en este lugar. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Te leí hace un momento Juan capítulo 1, verso 1. Tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer hoy. Pero más allá de lo que Él pueda hacer, porque Él lo hace todo, mi oración fue: Señor, hoy yo quiero darte mi adoración. Hoy quiero darte de lo poco que tengo. Y tú haz como tú quieres. ¿Cuánto le dijeron al Señor así? Porque usted vino a un Pentecostés. En el calendario hebreo hay ciertas fechas o festividades que no colocó el hombre, sino que lo colocó Dios. Hay fiestas del pueblo de Israel que son nacionales, como por ejemplo acá en Venezuela el día de la independencia, el día de la batalla de Carabobo, el día del natalicio de cualquier prócer, fiestas nacionales. También Israel las tiene. Pero hay ciertas fiestas que no las puso el hombre, las puso Dios. Y las puso Dios con una intención de marcar un tiempo en nuestros cronos, pero un tiempo que está respaldado por el kairos de Dios en nuestras vidas. Una de esas fue la Pascua. La Pascua fue una fiesta que no colocó Moisés, fue una orden directa de Dios. Que ese día tenían que sacrificar un cordero, asarlo, comérselo en familia, comer hierbas amargas, comer pan sin levadura, celebrar la Pascua para el pueblo de Israel. El Señor le dijo: porque este día ustedes conmemorarán y recordarán el día que los saqué de Egipto. ¿Cuántos están en este lugar? Y el haber salido de Egipto no solamente salir de una nación, sino que representaba, aleluya, representaba la abolición de la esclavitud, las cadenas que se rompieron, el oprobio que quedó atrás, los enemigos que quedaron atrás. Todo eso lo representaba la Pascua. Y era un recordatorio de lo que quedó atrás. Luego de esto, se conmemora algo tan tremendo. Después de la Pascua, corren 7 semanas, que son 49 días. Y al terminar el último día de las 7 semanas, en el día 50, iban a celebrar una fiesta. Que no necesariamente comenzó con el nombre de Pentecostés. La palabra Pentecostés, para que tengan conocimiento de lo que hoy estamos celebrando, viene de penta, de 50. Pentecostés, gloria al Señor, tiene que ver con 50 días. ¿Estamos acá? Pero esa fiesta, lo que representaba era el fin de la cosecha, de la primera cosecha. Y cuando tenían toda la primera cosecha de la primer periodo de trigo, ellos celebraban esta fiesta como primicias al Señor. ¿Cuántos están acá? Así que lo que hoy usted está dedicándole al Señor es una primicia. ¿Estamos acá? Aleluya. Yo no sé cuántos acá Dios los ha ayudado durante todo este trimestre.
Y Dios los seguirá ayudando en el nombre de Jesús. Por eso es que el haberlos convocado hoy acá, yo tengo mucha expectativa. Porque esta es la primera vez que nosotros como ministerio celebramos Pentecostés. Y me venía el recuerdo de hace 10 años, cuando la primera vez que celebramos primicias. ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Y esto marca un antes y un después para nuestras vidas. En el mundo espiritual algo poderoso está sucediendo. Algo grande va a ocurrir con tu vida. Aleluya. Esto no es un culto común. Dile al que está a tu lado, esto no es un culto común. Dile como con cara de serio, así, dile. Parece que estamos en el mismo local. Parece que estamos sentados en las mismas sillas. Parece que son los mismos adoradores. Parece que es el mismo predicador. Parece que es el mismo pastor. Pero lo que está ocurriendo en el mundo espiritual es algo extraordinario. Quizás parece que tú fueras el mismo. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado y tócate así el bolsillo y dice, parece que hoy estoy limpio todavía. Pero algo está ocurriendo. Algo Dios está haciendo. Parece que todavía siento el dolor por aquí. Parece que todavía siento el dolor por aquí. Parece que el médico todavía piensa que tengo lo mismo. ¿Aló? Sigo. Parece que todo sea normal. Parece que la gente que me oprime sigue normal. Pero lo que Dios está haciendo es algo que le dijo a Moisés. Mira los egipcios que ahora ves, porque parece que jamás para siempre los vas a volver a ver. Dios va a hacer algo hoy contigo y vengo de parte de Dios para decírtelo. Aleluya. Y si usted no lo cree, cierre los ojos todo el culto. Imagínese que no es su pastor que le está predicando, es un invitado internacional que viene. ¿Cuántos están acá? Haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. Porque lo que está en este lugar y el protagonista es el Espíritu Santo. El celebrado hoy es el Espíritu Santo. El que tú necesitas es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hoy hubiésemos querido tener a Ronnie Oliveira por acá. Pronto lo vamos a tener. Aleluya. Pero Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos están acá? La Biblia dice, el Espíritu de Dios es tan amplio, es tan grande, que no sé por dónde arrancar. Porque la Biblia, si vamos a buscarte un versículo de la Biblia, desde el principio está el Espíritu. Y en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios agarró al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.
Y los creó Dios, varón y hembra, y agarró a tierra y le aplicó agua, hizo barro, aleluya, y dice que hizo una maqueta y vio al hombre allí. Pero eso era una maqueta, eso era un maniquí de barro, hasta que vino Dios y sopló aliento. Y ese aliento es el Rúa de Dios, es el Espíritu de Dios, que entonces desde allí dice la Biblia que el hombre comenzó a ser un ser viviente. Aleluya. La palabra de Dios dice en el libro de Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Cuando lo tengan, digan amén. Joel capítulo 2, verso 28 al 29. Mientras usted lo busca, te voy a dar un pequeño recuento de lo que estaba sucediendo un poco más arriba del capítulo del verso 28. Aleluya. ¿Estamos acá? Capítulo 1 y capítulo 2 arrancando. Dios está exhortando al pueblo de Israel. Y está viendo, gloria al Señor, todo lo que estaba aconteciendo. El pueblo de Dios estaba sumergido en crisis, en desdicha, en prueba, en ataque, en todo lo que tenían por causa hasta de sus propias consecuencias, de sus propias decisiones. Pero en el verso 28, ¿habrá alguien acá que habrá pasado alguna crisis? ¿Habrá alguien acá que habrá pasado alguna prueba? ¿Habrá aquí que haya pasado alguna persecución en su vida? ¿Habrá alguien aquí, gloria al Señor, que haya pasado un momento duro, un momento de quiebre, un momento, gloria al Señor, duro? ¿Cuántos están acá? Pero ve lo que dice el verso 28 y arranca así, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Usted sabe de qué días está hablando? De estos días. De estos días donde usted hoy está parado. De estos días donde hoy usted está viviendo. De estos mismos días donde muchas veces nosotros nos quejamos de vivir estos tiempos. Pero la profecía que estaba hablando el profeta Joel en aquel tiempo, diciendo que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, estaba hablando de estos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué es importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Porque sin Él no podemos hacer nada. El Señor se lo dijo a los primeros discípulos. El Señor se los dijo a los apóstoles una vez Él iba a ascender a los cielos en el monte de la ascensión. El Señor le dijo a ellos en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 4, capítulo 1, versos 4 y 5, dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos están acá? Dile al que está a tu lado:
es necesario que esperes la unción del Espíritu. Porque hay gente que no entiende que lo que más necesita en la vida es el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres a quien Dios le estaba diciendo, que Jesús les estaba diciendo esperen, no eran cualquier persona. No eran gente comunes, no eran nuevos creyentes. Ellos estaban preparados, estaban entrenados, tenían 3 años caminando con Jesús, sabían echar fuera demonios, sabían poner las manos sobre los enfermos. Ellos sabían cómo el Señor se manejaba, ellos sabían lo que el Señor hacía. Ellos tenían conocimiento. Si hablamos de teología, también tenían teología, la teología bíblica, la teología que el Señor les enseñó. Ellos tenían todo el conocimiento, pero dile al que está a tu lado, no basta solo el conocimiento, no basta solamente la intención, no basta solamente, el querer. El Señor les dijo, tienen todo, pero esperen. ¿Cuántos están acá? Usted se podrá imaginar las ganas que tenía esta gente de salir a predicar el Evangelio. ¿Aló? Estaban viendo al Cristo resucitado. Ellos habían caminado con el Cristo que ellos sabían, internamente sabían que algo les decía que Él era el Cristo. Una vez Jesús preguntó, ¿qué dice la gente por allí? ¿Qué soy yo? Unos le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista que volvió de la vida, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y el Señor se les volteó y le dijo, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro, todos callados, y Pedro de repente dijo, habló Pedro, con miedo aún de equivocarse, dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y usted sabe qué le respondió el Señor? Le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la revelación del Padre no puede venir si no es a través del Espíritu. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Dile al que está a tu lado, la revelación del Padre para tu negocio, para tu vida, para tu familia, para tu empleo, para tu ciudad, para tu comunidad, no puede venir si el Espíritu de Dios no está. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. Y hay algo tan tremendo. ¿Por qué no puede venir revelación para nuestras vidas si no está el Espíritu Santo? Porque estaba claro. Jesús siempre lo hablaba, nuestro Señor Jesús lo decía. Las cosas que yo hablo no las hablo por mí mismo, sino el Padre me las enseña y yo las hablo. El Padre que está en mí me revela todas las cosas. Pero eso comenzó a acontecer ¿desde cuándo? Si el Señor cuando comenzó su ministerio comenzó a los 30 años. ¿Aló? Pero durante todos esos 30 años hacia atrás no había un acontecimiento bíblico que mencionara que el Señor andaba por el mundo revelando al Padre. ¿Aló? La única parte que aparece es cuando ya en el libro de Lucas habla acerca del momento que Jesús se le extravía a sus padres a los 12 años y está en el templo
hablando las escrituras con todos los doctores de la ley, y los doctores estaban atónitos escuchándolo, diciendo: ¿qué sabiduría tiene este niño? Cuando los padres lo encontraron: ¿qué haces aquí? Y él le dijo: ¿no sabe que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Aló? De allí no se supo más nada, hasta que de repente apareció en el Jordán, y iba caminando hacia el Jordán, y vino Juan y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Aló? Y llegó allí al Jordán y le dijo: bautízame. Y Juan le dijo: no, yo no quiero bautizarte. Le dijo: bautízame, porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Aleluya. ¿Sabes qué vino el Señor a cumplir? Toda la ley. El Señor vino a cumplir toda la ley y los profetas. Y cuando el Señor fue bautizado, dice que descendió a las aguas, y cuando salió de ella, ¿qué dice tu Biblia? Que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como paloma y reposó, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Todo el mundo lo escuchó. Los que estaban allí escucharon esa voz. ¿De dónde viene? El Padre rompió el silencio. Después de yo no sé cuántos años, más de 400 años en silencio. Aleluya. En aquel Jordán, cuando el Hijo descendió y de repente vino el Espíritu Santo de Dios, se abrieron los cielos, se escuchó la voz del Padre, y desde ese entonces comenzó la revelación del Padre a todos los hombres. ¿Cuántos están en este lugar? Dáselo más fuerte al Señor. Usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? ¿Para qué Dios nos convocó hoy? Aleluya. ¿Por qué? Porque así como en ese Jordán fue un Pentecostés para el Señor, aleluya, así para ti también hoy es un Pentecostés. Hay algo que tienes que entender. Una vez que el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor, Él se fue tranquilo. Yo vengo de parte de Dios a decirte que el Espíritu de Dios está sobre ti. 30 años el Señor estaba allí. 30 años Él era el primogénito de María, el unigénito de Dios. Y como primogénito tenía que ir todos los días al templo. Todos los sábados tenía que estar fijo en el templo, estudiando las Escrituras. ¿Cuántos están acá? Porque dice la Biblia: bienaventurado el varón que rompe matriz, que todo primogénito tenía que ser dedicado a Dios. Y todos los días Jesús estaba allí en el templo. Leía las Escrituras. A lo mejor al Señor siempre le pasaban las Escrituras, porque a lo mejor Él tenía algo que otros no tenían. Él decía: este es como que más inteligente. No sé, sobre él hay una gracia. Vamos a ponerlo. Pero no ocurría nada. Hasta que después de aquel bautizo, hasta que después que descendió el Espíritu de Dios, un día llegó otra vez a otra sinagoga, después de estar lleno del Espíritu, y le volvieron a pasar el rollo como acostumbraban a pasárselo. Pero aquella vez agarró y abrió el rollo. Y cuando abrió el rollo, abrió en el profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para darle vista al ciego, para levantar al paralítico, aleluya, para anunciar el evangelio de Dios y el día agradable del Señor. Y ese día dijo: hoy se ha
metía en las sinagogas antes de venir el Espíritu Santo y no pasaba nada. Era el Hijo de Dios. Después que se metió, después que el Espíritu Santo descendió, en sinagoga que se metía, los demonios gritaban: ¿qué haces aquí? ¿Por qué nos atormentas? Y hay algo tan tremendo que podemos ver acá, que el enemigo no le temía a la santidad del Señor porque era santo, a la buena conducta del Señor porque Él tenía una buena conducta intachable. Pero cuando la unción de Dios vino sobre Él, aleluya, el infierno comenzó a temblar. Cuando la unción de Dios vino, aleluya, fue donde apareció el tentador, donde apareció a decirle: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Por eso vengo de parte de Dios para tu vida en este momento. Hoy, aleluya, es un Pentecostés para ti. El Espíritu de Dios viene sobre ti. El Espíritu de Dios te ha sellado. Levanta la mano el que está sellado por el Espíritu. Aleluya, la gloria de Dios viene sobre ti, sobre tu vida. Por eso a partir de ahora ya no va a ser igual. Aleluya. Quizás vas a llegar el lunes al trabajo y la gente se va a molestar, pero no se va a molestar porque tú llegas. Aparentemente llegó la misma persona, aparentemente llegó el mismo compañero de trabajo, pero lo que porta es algo mayor. La unción del Espíritu de Dios va a comenzar a sacar, va a comenzar a mover, va a comenzar. Oh, ¿dónde está la iglesia que cree eso? Aleluya. ¿Por qué es necesario el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Porque hay gente que usted lo mira y dice: este está como medio endemoniado. Y usted está tranquilo, pero usted percibe algo. Pero cuando la unción de Dios te arropa, ese que tú decías, de repente como que está, usted dice: yo sabía que estaba endemoniado. Porque Dios comienza a sacar a la luz todo aquel que conspira contra ti. Aleluya. Dios comienza a sacar a la luz todo aquel que te está metiendo el pie. Aleluya. Dios comienza a sacar a la luz a todo aquel que te está haciendo presión. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la unción que tú portas. ¿Cuántos están en este lugar? Ahora te tengo otra. Aleluya. La unción que tú portas va a volver loco al infierno. La unción que tú portas, si hay alguno de ellos que está poseído por Satanás, la unción que tú portas los va a zarandear. Pero te tengo otra, levanta tu mano. La unción que tú portas también te va a abrir puertas. La unción que tú portas va a poner gracia. Aleluya. La unción que tú portas, aleluya. Tenías años tratando de escalar a ese puesto y no podías. Pero Dios te dice hoy: quédate quieto. Señor, ¿pero qué hago? Quédate quieto. Quédate quieta. Porque los egipcios que hoy tú ves no lo vas a volver a ver más. Quédate quieto. Porque así te dice el Señor. Aleluya. El Señor peleará por ti. Y tú estarás tranquilo. Dile que está a tu lado: quédate quieto. Porque no va a ser con tu fuerza. Oh, ¿dónde está la iglesia que está acá? Aleluya. Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hablar del Espíritu de Dios y no entrar en fuego? Hablar del Espíritu de Dios no podemos hablar aquí pasivo. ¿Aló? Aleluya, porque él no es una, como dicen por ahí, él no es una fuente activa. No, eso no es misticismo. Él es la persona del Espíritu. Y cuando tú hablas del Espíritu de Dios, es como que te toma de la mano y te dice: ven, camina conmigo.
Ven, avanza conmigo. La puerta que tú no puedes abrir, la abro yo, te dice el Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente que tú no... ¡Oh, bendito Dios! ¿Cuántos están acá? Zacarías capítulo 4 verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Dios es para Zorobabel. ¿Habrá aquí algún Zorobabel? ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Las estrategias son buenas, pastores, y lo vemos. Dios nos da estrategias. Ponemos metas. Pero si no está el Espíritu de Dios, no hay nada. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que hay algo que hemos aprendido acá en esta casa. Darle lugar al Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuánto le van a dar lugar al Espíritu Santo? En la casa de Abinadab estuvo la presencia 20 años y no se supo nada de él. Solamente se escribió en la Biblia el día que entró en la casa de Abinadab y se volvió a escribir el día que salió el arca de la casa. Más nada ocurrió. 20 años de un hombre con la presencia de Dios en su casa y perdió todo el tiempo. ¿Aló? Y usted dirá: pastor, pero eso pasó con Abinadab. Sí, pero también puede ocurrir que 30 años puede estar en el evangelio y no se escucha y no te conocen en el barrio que tú eres evangélico. ¿Aló? Y no saben en tu trabajo que tú eres cristiano y vienes a la iglesia. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Una vez, todos pasamos algún día, no me pasó a mí directamente. Una vez estábamos en la universidad y había un muchacho que llegó contento un día y dijo, estábamos hablando, y estaba él hablando con otra persona, yo estaba en la parte de atrás, aleluya. Yo estaba en la parte de atrás y estaba como que no quiere la cosa, escuchando allí. Dios es un Dios maravilloso. Y este muchacho le estaba contando a esta mujer, a esta compañera, que él estaba contento porque había recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la muchacha le hizo: ¿en serio? ¿Tú recibiste a Cristo? Y ella le dijo: sí, yo también soy cristiana. Y él le dijo: ¿y por qué tú nunca me predicaste de Cristo? Y yo atrás tragué, no era conmigo, pero también me callé. Dios santo. Y la muchacha quedó muda, pero siguieron hablando. Muchas veces así, gloria al Señor. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no está la unción del Espíritu. Porque cuando está la unción del Espíritu, usted no necesita, aleluya, andar diciendo que usted es evangélico. La misma unción dice: él es como que es distinto, ella como que es distinta. ¿Qué tienes tú? Aleluya. ¿Qué portas tú? Dime algo. Aleluya. ¿Por qué tú eres íntegro? ¿Por qué tú eres íntegra? ¿Por qué tú no dices malas palabras? ¿Por qué tú te comportas distinto? Y usted dice que no soy yo, es el Espíritu de Dios que me gobierna. Aleluya. ¿Cuándo están en este lugar? Dile al que está a tu lado: es más fácil predicar lleno del Espíritu que sin el Espíritu Santo. Porque muchas veces con nuestras fuerzas y nuestro conocimiento e intelecto queremos ir. Pero cuando está la unción del Espíritu,
A lo mejor usted es un tartamudo. A lo mejor usted no tiene el léxico que muchos puedan tener. Pero la unción del Espíritu de Dios, aleluya, te hace ver que hablas bonito. Te hace ver, aleluya, que eres bonito. ¿Cuántos están en este lugar? Y el Señor lo sigue haciendo. Usted vino a este lugar a ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? Mira, el Espíritu Santo es tan precioso. Es un caballero. Es lo que dice la Biblia: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El Espíritu Santo agarra a un tartamudo y lo hace el profeta más grande de la historia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un hombre que le decía: envía a otro que yo no sé hablar. ¿Por qué me envías a mí? Yo no puedo hacerlo. Y el Señor le decía: yo lo tengo todo. ¿Aló? Cuando llega la unción del Espíritu, hasta los burros hablan. Y en este momento no ves a tu lado, porque no le dije a nadie burro. Estoy hablando de la burra de Balaán. ¿Cuántos están en este lugar? Iba Balaán con su fuerza, profeta, pero era un profeta que llevaba un cheque en el bolsillo a hablar lo que otros querían que hablara. Y él iba en sus fuerzas a decirle: así dice el Señor. Pero cuando iba en el camino se apareció el ángel del Señor, que portaba la unción del Eterno, y lo avergonzó a tal punto a decirle a Balaán y enseñarle que cuando llega la unción, aunque el profeta más grande que esté, aleluya, cuando llega la unción hasta el burro puede hablar, porque no es el burro, porque no es el profeta, aleluya, es la unción del Espíritu. No es tu lengua, no es tu intelecto, no son tu fuerza, no es ejército, es la unción del Eterno, que te va a abrir puertas, que te va a ayudar, que te va a sustentar. Espíritu Santo de Dios. Hay pastores que me han dicho: pastor, dime cuál es la receta. Me lo han dicho algunos pastores. ¿Cuál es la receta para que ocurran eso? Hay algunos: ¿cuál es la receta? Aleluya. Y yo le digo: amado, yo no sé cómo ha sucedido todo esto. Si tú me preguntas cómo hemos llegado hasta aquí, aleluya, no sé. Lo cierto es que te digo que alquilamos un local, que lo bautizamos local podrido. Aleluya, alquilamos el local. Hoy y nos metimos 20 locos en aquel local, con unas cloacas al frente, con un calor de loco que no soportaba nada. Pero allí comenzamos un 9 de septiembre para la gloria de Dios. Y de repente, aleluya, en diciembre no cabía un alfiler. Y llegó el 2019. Y en esa podrición y en ese calor, la gente iba a recibir del Espíritu, iba a recibir milagros, iba a ser lleno de la gloria. Espíritu de Dios. Hoy, amado, si todavía estuviéramos los 20 locos fríos, matándonos unos a otros, como decía un amigo, 20 viejitos que entre los 20 tuvieran 3 dientes peleando entre toditos.
ahí sí nos avergonzáramos. Pero con todo lo que hemos visto de Dios, no nos avergüenza que el mundo entero lo sepa. Estuvimos 2 años congregándonos en un lugar donde lo que olía era a cloaca, donde había un calor de loco, pero en ese lugar la gente iba a ser llena del Espíritu, la gente llegaba y se convertía. Pastor, dígame qué era, no lo sé, era el Espíritu de Dios que estaba en ese lugar. ¿Sabe qué? ¿Será que le tapaba la nariz a todo el mundo? ¿Será que se olvidaban del calor? Allí es donde entiendo a los paraguayos que dicen que el calor es psicológico. Aleluya. Pero llegó la pandemia. Tuvimos que cerrar el localcito. No pudimos seguir. Y entonces nos fuimos a las casas. Nos fuimos a la radio. Dios bendiga a Remanso, que nos abrió las puertas ese día. Fue la plataforma de Dios. Aleluya. Y comenzamos. Y la gente, ¿qué están haciendo? Aleluya. Había gente que me decía, pastores que me llaman, no prediquen más, pastor. ¿Por qué? Porque es que las ovejas mías no quieren escuchar el culto mío, quieren estar pendientes de la radio. Pero que yo estoy predicando la misma Biblia. ¿Cuántos están en este lugar? Había unos pastores que me llamaban y me decían, no digas eso en la radio. Y yo, ¿pero por qué? ¿Aló? Dios es un Dios maravilloso. Y resulta que allí comenzó Dios a hacer algo. Y le voy a decir algo. Y no porque seamos la última Coca-Cola del desierto, Dios nos libre de pensar eso. Somos el cuerpo de Cristo. Pero un tiempo después, el año pasado nos enteramos que otro ministerio alquiló el mismo local. Y a los 2 meses lo cerró porque no aguantó el olor. Y ahí entendimos. Y ahí tú entiendes que no es el local, que no es el olor, que no es el lugar, que no es porque sea céntrico. Aleluya. Es porque es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y la nube. ¿Sabe qué yo le decía? Señor, amado, humanamente cuando el Señor nos dijo, nos vamos a mudar para Campo Lindo, para acá, para Los Olivos. Yo hablaba con mi esposa y decía, oye, para allá. Aleluya. Y yo tenía como un sustico, pero Señor, aquí. Pero ¿por qué para allá? Y una vez el Espíritu Santo orando me dijo, si tú te pusieras en aquella montaña en esa punta, pero ahí está mi presencia, te aseguro que la gente va a ir allá. Porque no es el lugar, porque no es la estructura, porque no es el hombre, es el Espíritu de Dios que mueve al hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están en este lugar? ¿Aló? Así que pastores, gloria a Dios, no es el lugar, es el Espíritu Santo. Esa célula donde la abriste va a crecer. Tu territorio va a crecer. Esa obra va a crecer. Aleluya, aleluya. Guayabal va a crecer. La Medianía va a crecer. Carine va a crecer. España va a crecer. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos acá. No, pastor, pero es allá. No, vamos a hacerlo bien, porque es el Espíritu Santo. ¿Aló? Cuando nos mudamos para acá, nadie estaba por aquí. Y yo decía, Dios mío, ayúdanos. Y comenzaron aquellos primeros servicios. ¿Cuántos se acuerdan de esos primeros servicios aquí? Después de pandemia, 2 cultos. Porque teníamos que poner separación. Haciendo cola a la gente. ¿Por qué? Porque nos multiplicamos los territorios
Nos organizamos, 6 territorios en la mañana, 6 territorios a las 12. Y estaba allí. Y la iglesia era ese cuadrito de cemento donde está allí en el centro. Y estaba la casita allá. Donde está el camarógrafo para acá, esto era barro. Aleluya. Pero cuando descendía el Espíritu de Dios y era invierno, el hermanito no le importaba salir revolcado del Espíritu. Podía llegar, mira, usted lo veía llegando así, perfumadito. Pero aleluya, pero salían revolcados. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios. Oh, ¿cuántos están en ese lugar? Lo que ha mantenido el ministerio es el Espíritu de Dios. Eso está claro. ¿Cuántos están en este lugar? No es ni el pastor. Líbrame el Señor de un día pensar eso. Porque quizás el día que lo piense es el día que me quita. ¿Aló? Una vez un hombre pensó eso y dijo: wow, Nabucodonosor, ¿cuánto has logrado? Mira toda esta gloria, toda esta ciudad que has levantado. Y el Señor le dijo: en 7 días va a pasar un tiempo sobre ti. Aleluya. Donde vas a ir a comer pasto juntamente con las bestias del campo. Y él se sentía el más grande. Ponle la mano al que está a tu lado. Que nos libre Dios de sentirnos que es por nuestra fuerza, que es nuestro intelecto, que es nuestras habilidades. Amados, es Dios. Es Dios que pone la gracia. Por eso es que si el Espíritu de Dios viene sobre ti en esta noche, usted va a ser el próximo hombre o mujer que va a tener miles y miles y miles. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Si el Espíritu de Dios viene sobre ti, aleluya, usted va a ser el próximo empresario de esta ciudad. Si el Espíritu de Dios viene sobre ti, yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Seguimos? ¿O lo dejamos hasta ahí? Yo le dije: Señor, estoy asustado. Porque es un Pentecostés. No sé a qué hora vamos a arrancar, pero no sabemos a qué hora vamos a arrancar, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Ya unos cuantos pelaron los ojos o se despertaron con esto. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Aleluya. Dios es un Dios fiel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Habrá alguien acá que va a tomar esa decisión? Aleluya. Ponle la mano al que está a tu lado. No me obligue a contaminarme. Pórtate bien. Otros dicen: gloria a Dios. Usted se lo está diciendo a él te lo está diciendo a ti. Todos nos vamos a portar bien. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues
con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Así pues Mesael se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. ¿Sabes qué? Para Daniel, y los otros 3 compañeros de Daniel, para Ananías, Misael y Azarías, había una porción del rey que estaba apartada para ellos. Pero ellos propusieron no contaminarse. Aleluya. ¿Sabe qué? Ellos decidieron comer legumbres. Y hay algo tan tremendo, que todos los días venía la porción del rey y ellos lo tenían allí. Cuando se descuidaban los demás, el eunuco se lo llevaba, aleluya, y se lo comía otro. Aleluya, toca al que está a tu lado y dile, quizás en este momento otro se está comiendo la porción que ya el rey estableció para ti. A lo mejor se está riendo en tu cara, diciéndote, yo me estoy comiendo la porción. A lo mejor tú tienes en tu corazón, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué Él se está comiendo la otra porción? Aguántate un poquito más. Si tú propusiste ser diferente, si tú propusiste ser distinto, aguántate. Dile al que está a tu lado, aguántate, aguántate, aguántate. Aleluya. Aunque otro se esté comiendo el banquete, aunque otro se esté comiendo el manjar ahorita, aguántate, porque después 10 días después. Oh. ¿Cuántos están acá? 10 días después llamó Nabucodonosor a todos los que estaban allí y los presentó. Ya que no saben, porque estos hombres decidieron no contaminarse, decidieron aguantarse, decidieron sufrir la prueba, decidieron servirle al Señor aunque otros estaban comiéndose el manjar. Aleluya. Ellos estaban allí siéndole fiel a Dios, amando a Dios, sirviéndole al Señor. Pero cuando estuvieron delante del rey, aleluya, el rey los miró 10 veces superior a los otros, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Por eso yo te digo en este lugar, lo que tú más necesitas en esta noche y el resto de tu vida es el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? A veces duele y pega que otro se esté comiendo el manjar y tú no. ¿Aló? El problema es que tú no sabes cómo está llegando ese manjar a las manos de ellos. Porque Daniel se propuso no contaminarse. Pero el estar fiel a Dios, Daniel fue hallado 10 veces más. ¿Cuántos están acá? Vas a ser encontrado 10 veces más. En tu trabajo vas a tener el puesto que tanto estabas queriendo. Aunque otros tengan más estudios que tú. Oh, bendito Dios, es una palabra de Dios para alguien. Aunque otros tengan más estudios que tú, la gente, aleluya, ese jefe va a comenzar a ver tu integridad, va a comenzar a ver tu testimonio, va a comenzar a buscar a alguien en que confiar, pero no lo va a buscar en el magister, lo va a buscar en aquel, aleluya, que ha sido fiel a Dios, aleluya, en lo secreto, aquel que, yo no sé si hay alguien acá que cree que hoy es un Pentecostés para él, pero si tú estás esperando algo, esta es tu noche. Yo no sé tú, pero Dios le dijo a su pueblo, le dijo, no se vayan, esperen. Yo no sé quién está esperando algo de parte de Dios. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le dio una palabra, pero si Dios te dijo en un momento, espera, porque lo que Dios tiene es algo grande y poderoso.
Dios está comenzando a tocar. Hay alguien acá que el corazón está a punto de explotársele. No es malo, aleluya, es el Espíritu de Dios. Hay alguien que Dios está haciendo cosas extraordinarias. Dios es un Dios maravilloso. El Espíritu de Dios está consiguiendo corazones. Dios es un Dios maravilloso. Y estos fueron hallados 10 veces más. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en su reino. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. A mí se me descargó el teléfono, yo no sé ni qué hora es. Aleluya. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y vuelvo otra vez allá al principio. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesús, a los 40 días apareció el tentador. Comenzaron pruebas. Daniel, Ananías, aleluya. Los otros 3 amigos de Daniel, me sé más Sadrach, Mesach y Abednego, me sé más los nombres babilónicos que los hebreos. Gloria a Dios. Pero hay algo tan tremendo, que estos 4 hombres fueron llenos del poder del Espíritu. ¿Aló? Y usted sabe por qué el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, porque ellos tenían un propósito. Y en su propósito, el enemigo los iba a estorbar en cualquier área. Usted sabe por qué el enemigo te estorba a cada momento, te quiere lanzar en el horno de fuego, por qué te quiere lanzar en la cueva con los leones, ¿por qué? Porque el enemigo sabe que tú portas un propósito, aleluya. Pero sabes algo tan tremendo, Dios es tan poderoso que Dios sabía que en algún momento iba a venir el horno de fuego y que en algún momento iba a venir la fosa de los leones, pero antes de eso los llenó de su poder y de su espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás, y aunque pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh. Dile al que está a tu lado: una cosa es caer en el horno de fuego sin el Espíritu, y otra cosa es caer con el Espíritu. Porque Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el horno con el Espíritu. Y lo maravilloso de esto es que cuando cayeron en el horno de fuego, los únicos que se le quemaron fueron sus ataduras. ¿Cuántos están en este lugar? Los únicos que se le quemaron fueron las ataduras. Y estaban allí en el horno de fuego, pero lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu y la unción del Espíritu también tapó la boca de los leones. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: donde está mi siervo, allí también yo voy a estar. ¿Habrá algún siervo acá? Donde está el siervo, allí yo también estaré. Cayó Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y Dios le dijo: ¿tú crees que voy a estar contigo en las buenas? También me meto en el fuego contigo. Cayó Daniel, aleluya, en la fosa. ¿Tú crees que voy a estar contigo en las buenas? Yo también me pongo contigo a ver los leones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios no solamente va a estar cuando el jefe te aplauda, Dios también va a estar en el momento que se te levanta una opresión. Allí es donde más vas a ver la mano de Dios. La llenura del Espíritu Santo te va a habilitar para ver su gloria. ¿Aló?
Por eso es que el enemigo va a tratar por todos los medios de que tú tengas en poco al Espíritu Santo. ¿Aló? Que tengas en poco al Espíritu Santo. Por eso es que va a buscar la manera de todo el tiempo crearle tabú al Espíritu Santo. Por eso va a buscar la manera por todos lados el Espíritu Santo, el enemigo, que tú veas las cosas del Espíritu como cosas de loco. ¿Aló? Usted sabe por qué el enemigo siempre va a buscar que cuando usted esté en un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, y cuando está la presencia de Dios, aleluya, usted sienta la gana como de irse retrocediendo porque tienes miedo de lo que está pasando. Eso lo produce Satanás. ¿Para qué? Para que usted no sea lleno del poder de Dios. A ver, acá, ¿cuánto han sentido miedo cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse? Cuando recién el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en el ministerio, yo recuerdo esos primeros cultos. Comenzaba el Espíritu Santo a manifestarse y yo veía unos cuantos que en vez de correr al altar iban a disimular, agarraban los niños. Hay que sacar los niños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero gloria a Dios que la iglesia ha ido madurando, que ha ido creciendo y que ha entendido que el Espíritu de Dios es lo que más necesitamos. Pastor, ¿pero por qué se manifiesta así? Él es grande, Él es Dios. Usted no le va a decir a Dios, manifiéstate así, manifiéstate así, manifiéstate como sea. Él va a manifestarse como Él quiera. La manifestación es una evidencia de que Él estuvo. Pero la llenura del Espíritu, la evidencia es que usted conquiste allá afuera, que usted cambie allá afuera, que usted predique allá afuera y que usted dé testimonio allá afuera. Para eso la llenura del Espíritu viene sobre ti. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos van a ser llenos del Espíritu? Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor.